Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos al Centro Cristiano La Joya y me da mucho gusto el poder estar compartiendo la palabra de Dios. Hoy quisiera que tocáramos un tema muy interesante. Yo soy el pastor Jorge Rico y le damos la más cordial bienvenida aquí en esta su casa, Centro Cristiano La Joya. Estamos ubicados en la calle Zacatecas número 30, Colonia La Joya, municipio de Tultitlán, Estado de México. Y bueno, vamos a iniciar todos los domingos. Tenemos conferencias a las 9 de la mañana y a las 12 del día. Y próximamente ya también tenemos a las 5 de la tarde. Tres reuniones para que todos, de acuerdo a su horario, ustedes puedan recibir la palabra de Dios. Y bueno, vamos a iniciar. ¿Qué le parece? Y le damos gracias a Dios y oramos para que el Señor nos hable, nos bendiga y nos llene de su presencia. Padre, damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno, Señor, y te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos hables, que tú nos llenes de tu palabra, que tú nos permitas crecer cada día y sobre todo que como familia podamos honrarte y darte toda la gloria y la honra. Padre, háblanos el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, pues vamos a iniciar y el tema de hoy es no nos cansemos de hacer el bien. Esto es muy interesante, no nos cansemos de hacer el bien porque estamos teniendo tiempos de cambios estamos viviendo en el que usted va a ir observando que hay cosas que no son correctas y el mundo dice que es bueno. Se va a dar cuenta que va a haber detalles, situaciones, forma de vida que no es la mejor, no es la correcta y que van a decir que está bien, que no pasa nada. Pero Dios nos dice en su palabra qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y dice la palabra de Dios, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces, Dios está muy interesado en que usted y yo podamos ser ejemplo, ser luz a las naciones y que nosotros podamos ser un testimonio vivo de lo que quiere Dios en este mundo. Es por eso que hoy vamos a tocar este tema de no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Y Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y esto quiere decir que en la medida que nosotros sembremos hacer el bien, siempre estemos hablando palabra de Dios, estemos sembrando el bien en nuestra familia, estemos sembrando bien en nuestros seres queridos, estar sembrando el bien con la gente que nos rodea, dice que a su tiempo vamos a ver resultados. En su tiempo segaremos, en su tiempo veremos cosas hermosas y que este tiempo que estemos en esta tierra, en vida, que tú puedas decir, Señor, yo me dediqué a sembrar, a sembrar, a sembrar. Hay una caricatura cristiana se llama Juan Manzanas y dice que él en Estados Unidos, que era todo, cuando los primeros pobladores se empezaban a instalarse en diferentes lugares y él, que Dios le puso en su corazón sembrar semillas de manzanas, que para que cuando crecieran la gente tuviera que comer por donde pasaran. Y entonces él sembraba semillas de manzanas. Cuando Dios lo llama a su presencia y y, y le dice, tienes que venirte para acá. Y dice, no, no, yo tengo que seguir sembrando semillas de manzana porque todavía falta mucho lugar, hay mucha tierra para que yo pueda sembrar manzanas. Y por eso le llaman Juan Manzanas porque él sentía una carga por dar alimento a mucha gente y que todo el tiempo de tu vida eh, tú tengas un propósito de decir, el tiempo que yo estuve en esta tierra, yo sembré palabra de Dios, sembré la semilla de vida, semilla de un cambio. Por eso dice, no nos cansemos de hacer el bien. Y bueno, y ahí en la caricatura dice, si pueden búsquenla en internet, está bonita, dice, bueno, acá en el paraíso vas a poder sembrar más manzanas. Y entonces él dice, ah, bueno, ok. Pero es importante que usted pueda decirle a Dios, Señor, ayúdanos, ayúdanos a sembrar palabra de vida, sembrar bendición, empezando por nuestros seres queridos, pero también sembrar
con todas las personas que nos rodean. Entonces dice Gálatas capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y yo sé que usted y yo vamos a ver frutos, y ya lo estamos viendo en muchas personas que se ha sembrado la palabra. Ver el fruto en nuestros hijos de sembrar la palabra y que está dando cambios para bendición. Ver cambios en vecinos, en que nosotros les compartamos la palabra, que les digamos cuál es la voluntad de Dios y que ellos digan, tienes razón, voy a buscar más a Dios, voy a obedecer esta palabra, voy a cambiar mi forma de vida. Esto es lo más hermoso que podemos ver, cómo Dios toca a muchas personas y que empecemos nosotros a sembrar la palabra de Dios. Y por eso dice aquí, Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mire, estamos haciendo, Dios nos pide hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien, y dice aquí, somos hechura suya, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Dice que somos creados en Cristo Jesús, somos transformados en Cristo Jesús, pero con un propósito, para buenas obras, hacer el bien, buenas obras, hacer el bien, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es el propósito de Dios, que nosotros andemos en esas buenas obras, hacer el bien. Y en la Biblia de las Américas, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, hechura de Dios, Dios nos hizo, creados en Cristo Jesús, Él nos transformó. Fuimos una nueva criatura, para hacer buenas obras, otra vez fíjese lo que dice aquí, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mientras el mundo está avanzando y mucha gente quiere hacer el mal y hay mucha corrupción y puede dañar a mucha gente y muchas cosas están pasando, usted y yo, como pueblo de Dios, tenemos que sembrar vida, la palabra de Dios. Tenemos que hablar de valores, tenemos que hablar que sí se puede vivir en familia, que se puede vivir en sociedad, que se puede vivir en el mundo con el amor de Dios, con la palabra de Dios. Y entonces mientras en el mundo hay personas que quieren hacer el mal, nosotros, usted y yo, tenemos que sembrar palabra de Dios, palabra que va a permitir hacer buenas obras. Y esto es una bendición poder decirle a Dios, sí Señor, queremos caminar en tu palabra, en tu verdad, en tu bendición. Entonces dice aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y mire, aquí dice algo muy interesante, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esto quiere decir que cuando viene Jesucristo a esta tierra, Él viene a hablar del amor de Dios, Él viene a enseñarnos otra forma de vida, Él viene a decirnos cómo vivir diferente conforme al Padre, nos quita muchos vicios, egoísmo, mentira, y Jesucristo empieza con su forma de vida, con sus hechos, a mostrarnos cómo vivir diferente, cómo ser y hacer la voluntad del Señor. Y aquí vemos en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Viene nuestro Señor Jesucristo a enseñarnos el amor, a cambiar nuestra forma de vida. Y bueno, lo más tremendo fue que vino a dar su vida por nosotros, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermosa enseñanza y ejemplo con su vida. Vino a dar su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y tenga perdón de pecados. Esto es importantísimo. Ahí lo vino nuestro Señor Jesucristo. Vino a morir por nosotros para perdón de pecados y para darnos vida eterna. Entonces, nos hace una nueva criatura, nos transforma por medio de la palabra de Dios. Jesucristo, cuando entra en nuestro corazón, nos cambia, somos nueva criatura. Por eso de aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hechas nuevas, somos criaturas nuevas por medio de Jesucristo. Y entonces, cuando somos diferentes, vamos a poder hacer pues buenas obras, hacer el bien. Por eso dice 2 Corintios 5:17, les voy a leer la Reina Valera contemporánea, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Si estamos en Cristo, somos una nueva creación, nos transforma. Atrás ha quedado lo viejo. Hemos dejado el pecado, hemos dejado las malas costumbres, hemos dejado la maldad.
y la hemos cambiado por hacer el bien, por amar, por perdonar, por hacer muchas cosas. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Entonces, aquí vemos que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, el pecado, las heridas del corazón, maldiciones, todo eso queda en el pasado, porque Jesús ya murió por todo esto y somos diferentes. Y luego dice aquí, he aquí todos son hechas nuevas. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús y por eso Dios nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y si nuestro Señor Jesucristo vino a hacer el bien, vino a bendecir a muchas personas, vino a enseñar el amor de Dios, vino a mostrar que se puede vivir de otra manera, nosotros ahora tenemos que hacer lo que hace nuestro Maestro, nuestro Papá, nuestro Jesucristo, es decir, vamos a enseñar la palabra de Dios y vamos a dar un buen testimonio con nuestra vida para que las personas que no pueden ver a Dios nos ven a nosotros y dicen, yo quiero ser como esa persona que está buscando a Dios. Yo quiero aprender eso de esa familia que es diferente a todas y yo quiero que Dios me bendiga. Y bueno, hay algo muy importante que usted tiene que saber. Mientras nosotros estamos sembrando palabra de Dios, estamos viviendo y obedeciendo la palabra del Señor de hacer el bien, por otro lado está el mal. Y el mal quiere, dice Juan 10:10, que Satanás viene a robar, matar y destruir. El enemigo quiere confundir al mundo, quiere destruir al mundo, quiere sembrar valores que no son valores, es información contraria a la palabra de Dios. Mientras nosotros hablamos vida y hablamos de bendecir a la familia, el enemigo quiere destruir a la familia, quiere destruir a los hijos y quiere destruir lo bueno. Y por eso dice, hay de los que a lo malo dicen bueno. Y mientras el mundo quiere influenciar para mal, Dios nos dice que no confiemos en el mundo, no confiemos en las cosas que te van a proponer y que dicen que no pasa nada. Yo quiero que ponga mucha atención en lo que dice la Biblia aquí en Isaías capítulo 30, versículo 1. Mire, Isaías 31 dice que no confiemos en el mundo. Dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Mire qué interesante. Va a llegar tiempos donde dice, no, tú vive la vida, no pasa nada, no seas cuadrado. La Biblia lo que pasa es que te evita vivir, disfrutar de las cosas, todo te lo prohíben. Y no, Dios es un Dios de orden, simplemente que pasando los años te das cuenta que Dios es sabio, Dios nos formó y nos dejó un manual para poder ser guiados, se llama Biblia, que es la palabra de Dios. Y si Él nos formó y nos da un manual, así como cuando usted compra una computadora y le dan el manual y dicen aquí se prende, aquí se conecta esto, aquí se configura de esta manera, puedes descargar los programas de esta forma. Nos da un manual de un seguimiento que hacer. Así nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Papá nos dejó un manual que se llama Biblia, que es la palabra de Dios, y nos dice qué hacer y qué no hacer. Para algunos es extremadamente eh, como malo o es extremadamente que te impiden hacer cosas, pero Dios lo que quiere es que tú seas bendecido. Dios lo que quiere es que tú seas guiado por su palabra para que tú tengas vida eterna, para que tú seas prosperado en esta tierra. Y vivir fuera del orden de Dios nos permite tener problemas, tener situaciones difíciles. Entonces, qué importante es ser sensibles a las cosas de Dios. Y dice Isaías 31, hay de los hijos que se apartan. Y esto quiere decir que no es las personas que no conocen de Dios y siguen las costumbres del mundo. Está hablando de los cristianos, está hablando de los hijos de Dios, está hablando de aquellos que ya conocen la palabra de Dios. Dice, hay de los hijos que se apartan del camino que llevaban, de la palabra de Dios. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. ¿Usted de quién toma consejo? Debemos de tomar el consejo de Dios. Y si tiene alguna duda en cualquier etapa de su vida, pregunte.
pregunte a sus padres o pregunte a nosotros qué dice la palabra de Dios en estos casos, qué es lo correcto, ¿está bien lo que estoy haciendo? Porque Dios nos quiere bendecir. Entonces ahí de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Fíjese qué interesante, no se está cubriendo con el Espíritu Santo, añadiendo pecado a pecado. Y el mundo dice, no pasa nada, todo está bien, diviértete, sé libre, haz lo que tú quieras. Y no, Dios es un Dios de orden y Dios quiere que como hijos de Dios vivamos conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Y esto es algo que tenemos que amar, vivir como Dios quiere que vivamos. Por eso dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque mucha gente se está perdiendo, se está destruyendo, se está dañando, porque no conoce a Dios, no conoce la palabra del Señor. Y por lo tanto, tenemos que escuchar lo que dice la palabra del Señor. Dice tercera de Juan 1:11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Mire que cómo Dios coincide con todo, va juntando las cosas. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Qué interesante. Entonces, amado, no limites lo malo. Dice, no imites lo malo, sino lo bueno. Entonces, usted y yo tenemos que vivir lo bueno, vivir la palabra de Dios, vivir los valores, vivir y enseñar a nuestros hijos a hacer el bien. Por eso dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque los tiempos ya son cortos, Cristo viene pronto y yo quiero que usted y yo nos vayamos con Cristo. Por lo tanto, tenemos que hablar y hacer el bien siempre, donde quiera que usted esté, haga el bien, hable del bien y que nosotros podamos ser un instrumento de bendición en donde quiera que estemos. Aunque mucha gente haga el mal, usted haga el bien en el nombre de Jesucristo. Y bueno, la pregunta sería, bueno, ¿qué es hacer el bien? ¿O a qué se refieren? ¿Cómo puedo hacer mejor el bien o las cosas? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Pues una de las cosas primeras que Dios nos pide hacer y que tenemos que pedirle al Señor, perfeccióname en esta área, se llama el perdón. Usted tiene que perdonar a las personas que le rodean, tiene que perdonar a la gente que le ha lastimado, le ha dañado, porque Dios lo quiere bendecir a usted. Mire, cuando uno perdona, cuando hay una atadura por falta de perdón, esto quiere decir que alguien le ofende, usted tiene un resentimiento y usted se ata con esa persona. Imagínese que es un lazo así, se ata, pero cuando usted perdona, se rompe esa atadura, se rompe ese lazo y usted queda libre. El más beneficiado es usted cuando perdona. Cuando no, usted se queda atado y la otra persona está bien, sin problema, libre si esa persona perdonó. Entonces, una de las cosas de hacer el bien es que usted primeramente se haga el bien a usted mismo, perdonando a las personas, perdonándose a usted mismo de errores que ha tenido. Señor, yo suelto esto y me perdono a mí mismo en el nombre de Jesús. Entonces, aquí vemos que Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces Dios quiere que usted perdone. Haga una lista de las personas que le han lastimado. Haga una lista de sus enemigos. ¿Cuántos enemigos tendrá usted? Haga una lista de todos sus enemigos y perdónelos, suéltelos, sea libre en el nombre de Jesús, porque usted se va a hacer el bien personalmente. Y bueno, cuando usted perdone a esas personas, también usted ya está haciendo el bien de generar enojo, el que haya sentimientos de coraje, de venganza. Suelte todo eso y diga, Señor, tuya es la justicia, tú vas a hacer la justicia por mí, yo suelto todo esto y perdono a esta persona y a esta persona y a esta persona en el nombre de Jesucristo. ¿Ok? ¿Cómo hacer el bien? Bueno, pues tener un compromiso con Dios de ser ejemplo. Para hacer el bien usted tiene que comprometerse con el Señor de hacer el bien. Decir, Señor, yo quiero hacer el bien, yo me comprometo a ser ejemplo de un hijo y de una hija de Dios. Y una manera de ser ejemplo es dar un buen testimonio en la forma de hablar, en la forma de comportarme y en las cosas que yo hago. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu.
fe y pureza. Mira qué interesante, está hablando muy, muy específico. Sé ejemplo, hacer el bien, siendo y dando buen testimonio. ¿En qué? En palabra. ¿Qué es lo que hablo? Ya no voy a chismear, ya no voy a murmurar, ya no voy a dañar más a la gente, sino voy a hablar la palabra de Dios. Voy a edificar. En todo lo que yo hable, voy a edificar a las personas. Mi conducta, mi manera de hacer, de vivir. Dice, hay un dicho, dice, no hagas cosas buenas que parezcan, no hagas cosas buenas que parezcan malas, o no hagas cosas malas que parezcan buenas. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que tu conducta sea conforme a la palabra de Dios, que no hagas cosas que la gente se pueda confundir y que diga, pero ¿por qué hace esto si esto no es correcto? Tu conducta debe de ser transparente, íntegra, hacer las cosas bien, como debe de ser en todas las áreas de tu vida. No podemos escondernos de nada ni hacer cosas que no son correctas. Es importante siempre preguntarte, ¿esto que estoy haciendo le agrada a Dios? Esto que estoy haciendo y la forma como lo estoy haciendo, ¿estoy glorificando a Dios? Pregúntese siempre y que Dios le conteste con la palabra. Y si no sabe, acérquese con nosotros y le contestamos con la palabra con muchísimo gusto. Entonces, que tu conducta sea recta, sea en orden, en santidad, en respeto, en amor, en unidad. Que demos un buen ejemplo a las personas que nos observan. En amor, si usted está hablando de hacer el bien, que no nos cansemos de hacer el bien, ame a las personas, ame a su familia y trate con amor a la gente. A sus mascotas, ámelas. Ellas son, las mascotas sabían que ellos simplemente son animalitos de compañía que dan un servicio de amor. Ame a sus mascotas, ame a sus hijos, ame a la familia, ame a la gente que le rodea. Que seamos ejemplo en espíritu, que la gente pueda ver un cambio en usted, que el Espíritu Santo more en usted y que sienta la presencia de Dios las personas porque Dios está con usted, porque usted busca al Señor, porque usted lee la palabra, porque usted es una persona de oración y entonces el Espíritu Santo se manifiesta en usted y es un ejemplo en el Espíritu porque la presencia de Dios está con usted. Usted tiene que ser ejemplo en fe, que usted cree en Dios, le cree a Dios. Y entonces mucha gente va a ser edificada por la fe que van a observar en usted y por lo que Dios va a respaldarle a usted por tener fe y por creerle a Dios. Y dice aquí al final, y pureza. Entonces no hagamos cosas indebidas, no hagamos cosas que a Dios no le agrada. Hay un tema hermoso que damos en los cursos bíblicos y se da, aquí lo tenemos por letras y el curso A, el tema se llama el pecado y es una lista completa de lo que a Dios no le agrada y eso es muy interesante saber qué no le agrada a Dios y dice aquí, sé ejemplo en pureza. Tú vas a hacer el bien viviendo en orden, viviendo conforme a la palabra de Dios, no en pecado, no en contaminación. Y hablo de no en adicciones, no en vicios, no en inmoralidad sexual, no en cosas que a Dios no le agrada, no en buscar a otras cosas que no sea Dios, sino no buscar las cosas del enemigo, sino las cosas de Dios. En otras palabras, sé ejemplo en pureza, una vida transparente, en orden, que le das la gloria, la honra y la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, para hacer el bien, usted y yo tenemos que dar fruto. Y ese fruto nos lo da Gálatas 5:22. Bueno, hay maneras de dar fruto al servir, al predicar, al ministrar, al enseñar la palabra de Dios. Usted ya está dando fruto, pero también habla de un fruto interno, que se tiene que notar en usted un cambio de vida y la gente va a observar. Repito, la gente no puede ver a Dios, pero sí lo puede ver a usted. Entonces, al observarlo a usted, va a ver que hay fruto de cambio, fruto de bendición. ¿Y cuál es ese fruto? Mire, en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia. Dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto se tiene que notar en nosotros, se tiene que ver, que la gente vea que usted tiene amor, que usted tiene gozo porque tiene a Cristo en su corazón, porque el Espíritu Santo está llenándose en usted, Él está con y en usted, y dice aquí, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso se tiene que notar en nosotros. Y bueno,
Otra de las maneras de demostrar que estamos haciendo el bien es que usted cuide a sus seres queridos. Esto es muy interesante, que usted se comprometa a estar atentos por su familia. Usted tiene que cuidar a la familia. Usted tiene que cuidar a la gente que le rodea. ¿Quién es su familia? Pues hay dos tipos de familia. Voy a explicar esto. Es muy interesante. La familia primaria es el esposo, la esposa y los hijos. Esa es la familia primaria. Usted tiene que estar atento de cómo están su familia. Ahora, la familia secundaria son sus papás, sus hermanos, sus tíos, los papás de su cónyuge, los hermanos de su cónyuge. Esa es la familia secundaria. Pero también Dios quiere que usted esté atento en ellos, orando por ellos, enseñándoles la palabra, bendiciéndolos en el nombre de Jesús. Por eso dice Proverbios 27:23. Proverbios 27:23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Mire qué clara es la palabra de Dios. Para hacer el bien, usted tiene que ser diligente en conocer el estado de su familia. Familia primaria y familia secundaria. De todos, que estén bien. Sé diligente en conocer el estado de sus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Estar orando por la familia, estar enseñando la palabra de Dios a toda la familia, estar ministrando en el nombre de Jesús a toda la familia. Con eso, nosotros estamos haciendo el bien. Usted y yo no nos vamos a cansar de hacer el bien porque estamos pendientes de nuestra familia, que conozcan de Dios, que amen a Dios, que sirvan a Dios, que busquen a Dios, y vamos a estar enseñándoles la palabra del Señor, vamos a estar orando por ellos, vamos a declarar que Dios los ama y los bendice. Esto es importante que nosotros lo podamos hacer. Ahora, nosotros tenemos que aprender de nuestro Maestro. Nuestro Maestro es Jesucristo. Él vino a esta tierra primeramente para enseñar que se puede vivir de otra manera. Empezó a hablar del amor de Dios, empezó a hablar de quitar todas las cosas del mal, empezó a sanar enfermos, empezó a quitar el egoísmo, el odio, la división. Jesucristo empezó a hablar del amor del Padre. Y después, cuando empezó a hablar de una forma diferente, dice: arrepentíos. Empezó a hablar de que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todo aquel que se arrepiente y deja lo malo para tomar lo bueno, y se arrepiente, le pide a Jesús que venga a su corazón. Y cuando Jesucristo viene a su corazón, el reino de los cielos llega a tu vida, llega a tu familia, y Jesucristo te bendice. Jesucristo te da vida eterna. Jesucristo te transforma. Jesucristo sana tu corazón. Jesucristo te libera de cosas del enemigo que traíamos arraigadas. Hay cosas que dices que yo no puedo con el alcohol, yo no puedo con la droga, yo no puedo con la pornografía, quitármela. ¿Cómo le hago? Viene Jesucristo a romper ataduras, maldiciones, para que seas libre en el nombre poderoso de Jesús. Y bueno, aquí vemos que hay una palabra muy hermosa y que usted y yo tenemos que vivirla y tenemos que aprenderla y tenemos que decirle a Dios: Señor, ayúdanos a caminar en tu perfecta voluntad. Así como nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a vivir de una manera recta, de una manera ejemplar, tenemos que vivir como Jesús vino a enseñarnos las cosas. Y dice la palabra de Dios que cuando tú reconozcas que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice: y todo aquel que cree en Jesús no se va a perder, mas va a tener vida eterna. Y cuando nosotros creemos en esto y vemos el cambio y empezamos a vivir como Jesús nos ha enseñado, hay bendición. Y usted y yo estamos haciendo el bien. Estamos logrando el propósito del Señor. Ahora, dice Primera de Juan 2:6, Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Jesús, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Es decir, que usted y yo, si somos hijos de Dios, tenemos que andar como Jesucristo caminó en esta tierra. Tenemos que ser como Él. Y Jesucristo nos dio el ejemplo. Él vino a amar a la humanidad. Dice: todo aquel que me reciba, yo no los voy a desechar, van a tener vida eterna y van a tener un lugar allá. Yo me voy antes para prepararles un lugar para cuando lleguen.
ustedes estén conmigo. Qué hermosa palabra de amor, de ese anhelo de que usted y yo estemos con Jesús. Esto es algo hermoso y dice aquí, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y nosotros tenemos que caminar en esa bendición y decirle, Señor, queremos caminar como tú lo hiciste. Por eso vemos que los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, ellos empezaron a hablar de la palabra de Dios, empezaron a vivir y a enseñar la palabra de Dios y mucha gente fue transformada y a esto se le llama la gran comisión. Empezaron a transformar vidas con la palabra del Señor y Jesucristo comenzó a ministrar a mucha gente. Yo estoy impactado porque yo que he estado en diferentes lugares, por ejemplo, que estuve en Corea del Sur, ahí tuvimos un evento mundial de todos muchos países y cuando cantan alabanzas, cada quien canta con su idioma, en su idioma, unos en francés, otro en alemán, otro en inglés, otro en español. ¿Y sabe qué? Se oye padrísimo, se oye, eh, cantan lo mismo y todo se oye diferente, pero lo mismo, se oye un mismo eh, alabanza, ritmo, todo normal, nomás que en diferentes idiomas. Y dices, wow, esto es impresionante, porque dice aquí, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Jesús llegó a Israel, ahí el pueblo adquirido por Dios, Dios toca a su pueblo y le dice que los va a bendecir. Y bueno, es el pueblo adquirido por el Señor, pero viene nuestro Señor Jesucristo y empieza a hablarle y a formar primero a los 12 discípulos, los disipula, los prepara y ellos empiezan a hablar de la palabra de Dios, a hablar lo que Jesús les había enseñado. Y yo estoy impresionado de cómo la gran comisión, el poder de la palabra, cómo Jesucristo vino a cambiar la historia, un antes y un después, que de tal manera que llegó la palabra hasta el otro continente. A todos los continentes ha llegado la palabra de Dios y lo que se lee ahorita en este momento se está leyendo en otros continentes al mismo tiempo, porque es el mismo Espíritu Santo el que está hablando y está bendiciendo. Por eso yo me gozo de decir, Señor, ayúdanos y que no nos cansemos de hacer el bien porque se tiene que cumplir con la gran comisión, que mucha gente conozca tu palabra, conozca tu verdad y que deje esa esclavitud del mal y que el enemigo sea echado fuera y sean libres en el nombre de Jesús. Qué importante es que no nos cansemos de hacer el bien porque la palabra de Dios va a transformar vidas y así como a usted Dios lo ha bendecido y lo ha cambiado, que pueda cambiar a mucha gente porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Y aunque pase lo que pase usted, diga, Señor, no me voy a cansar de hacer el bien porque voy a cumplir con la gran comisión, porque quiero que tú me uses para que mucha gente conozca el bien, la palabra de Dios. Y bueno, aquí dice la palabra del Señor el por qué hacer el bien. Porque usted se puede preguntar, bueno, ¿y qué gano con hacer el bien? Primero, porque Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es amor. Pero mire lo que Dios nos dice, ponga mucha atención porque esto es muy interesante. La razón del por qué hacemos el bien, vamos a escucharla. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Mire lo que dice la palabra, para que andéis como es digno del Señor. Dios quiere que caminemos conforme a lo que para Él es digno, conforme a su palabra, agradándole en todo. Usted y yo tenemos que agradar a Dios en todo, no nomás en unas cosas, sino en todo. Llevando fruto en toda buena obra, ya lo estamos hablando ahorita. Tenemos que llevar fruto en todo lo que hagamos, que haya un fruto en lo que hagamos, en lo que hablamos, en lo que hacemos, en cómo nos comportamos, que haya un buen fruto en el nombre de Jesús. Dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Usted y yo tenemos que seguir creciendo en la palabra de Dios, conociendo la palabra del Señor, recibiendo la palabra de Dios. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder. ¿Cómo nos fortalecemos con todo poder? Teniendo tiempo de oración, teniendo tiempo de lectura de la palabra, teniendo tiempo de reflexionar y decir, Padre, te amo, te alabo, te exalto, lléname de tu presencia. Esos tiempos con Dios le van a otorgar fortalecerse de poder del Espíritu Santo. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice, con gozo, dando gracias al Padre
con gozo. Usted y yo tenemos que estar gozosos en el nombre de Jesús. Y dice aquí, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. A mí me gusta mucho esta parte porque dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¡Wow! Esta es una palabra hermosísima. Nos hizo aptos. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted ya es apto para hablar de Jesús. Usted es apto para hablar de la palabra de Dios. Usted es apto para ser ejemplo, para que podamos siempre hacer el bien, así como Dios es bueno y hace el bien. Dios no hace el mal, Dios hace el bien. Y dice aquí algo hermoso, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nosotros tenemos que hacer el bien y no cansarnos de hacer el bien, porque Dios nos ha librado, por medio de Jesucristo, nos ha librado de las tinieblas. ¿Usted valora esto? ¿Puede dimensionarlo? Yo brincaría de gozo y decir, gracias, Padre, porque me has bendecido, me has librado de la potestad de las tinieblas. Gócese que tiene a Cristo en su corazón. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Dice, trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahora estamos en el reino de los cielos, viviendo su palabra, viviendo en otra dimensión, porque Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿No le da gracias a Dios ahí donde está? Dígale, gracias Señor, porque nos has librado de la potestad de las tinieblas. Antes estábamos atados, estábamos encadenados del mal y nos tenía atados en un pecado, en alguna situación, pero ahora, por medio de Jesucristo, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Wow! ¡Qué palabra tan hermosa! Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, en el que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Y dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha restaurado, nos está bendiciendo. Y dice aquí, tenemos, y por medio de su sangre preciosa, tenemos el perdón de pecados. Y sabe una cosa, Dios anhela que usted y yo no nos cansemos de hacer el bien, que usted y yo caminemos en la voluntad de Dios, que usted y yo siempre cumplamos con la gran comisión. Y eso es hacer el bien, hablar de Jesús en donde quiera que estemos, para que todo el mundo conozca a Jesucristo, para que todo el mundo cambie y vea que hay una manera de salir adelante. Y eso es siguiendo a Jesucristo. Usted puede ser bueno, puede hacer las cosas bien, puede tener buenos valores, pero si no tiene a Cristo, usted no tiene vida eterna. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera a Dios al mundo. Ponga mucha atención para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo Jesucristo es el único intermediario entre Dios Padre y nosotros. Y es por eso que usted tiene que hablar esa verdad en todo el mundo. Ya se acerca diciembre, se acercan fechas en las que mucha gente está sensible y dice que es un tiempo de amor, un tiempo de desear cosas buenas. ¿Por qué no hablamos de lo bueno? ¿Por qué no hablamos de Jesús, que es lo mejor que nos ha podido pasar? ¿Por qué no hablar de ese Jesús que da vida eterna, de ese Jesús que perdona pecados, de ese Jesucristo que viene a restaurar vidas, que viene a sanar heridas del corazón? ¿Por qué no hablamos de ese Jesucristo que vino a quitar el pecado del mundo? ¿Por qué no lo hacemos? Es una bendición esto. Y que podamos decirle al Señor, gracias te damos por todas las bendiciones que tú nos das y de todo lo que Dios le ha bendecido. Le ha dado vida, le ha dado un cambio en su forma de pensar, le ha permitido que usted sea una persona nueva porque le ha entregado sus pecados al Señor, porque usted al recibir a Cristo en su corazón ahora es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios nos ha bendecido con una familia, nos ha bendecido con una casa donde dormir, un techo donde dormir, nos ha dado hijos. Y lo que Dios le ha dado es motivo de decirle, gracias Señor, queremos hacer el bien, queremos cumplir con lo que tú nos pides. Por eso dice aquí Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. Usted y yo tenemos que andar siempre como es digno del Señor. Pregúntese siempre, ¿estoy caminando como es digno del Señor?
Estoy haciendo las cosas como es digno del Señor. Y yo sé que cada día nos estamos esforzando para hacerlo de esa manera. Y dice aquí, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué hermosa palabra, qué tremendo. Y es por eso que hoy resumimos y cerramos esta palabra diciendo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. ¡Wow! ¿Qué le parece si lo hacemos? Esto está en Gálatas 6:9 y que no nos cansemos de hacer el bien. Que podamos decirle a Dios gracias, gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú, Señor, nos invitas a hacer el bien. Tú nos permites y nos motivas a lograr la gran comisión. Hablar de Jesús, de aquel que cambia vidas, de aquel que ama, de aquel que rescata del hoyo tu vida, de aquel que nos va a permitir ver la vida diferente, porque el Señor quiere que usted y yo vivamos en el amor de Dios. Y bueno, yo le invito a que usted, primeramente, parte de hacer el bien, decíamos, es que usted perdone a las personas. Número 2, que usted esté pendiente de su familia, bendígale, ámele, abrácelos, ore por ellos, ore por toda su familia y dígale, Señor, guárdalos, protégelos, que te conozcan. Eso es hacer el bien. Eso es permitir que el Señor te use de una manera especial. Y hacer el bien se refiere también a que usted pueda con su vida lograr un cambio y que la gente diga, wow, esta persona, yo veo un cambio en su vida y esto me motiva a hacer el bien. Otra de las cosas importantes es que seamos ejemplo en palabra, lo que hablamos, nuestra conducta sea correcta, un buen testimonio, que vivamos con amor, que nosotros podamos permitir que el Espíritu Santo nos llene de su presencia y sobre todo que seamos hombres y mujeres de fe y que vivamos en pureza, que todo lo que hagamos glorifique a Dios, agrade a Dios. Eso es hacer el bien. Y yo le invito a que hoy hagamos esto y qué le parece y oramos para que el Señor ponga esto en nuestro corazón. Pero antes yo quiero hacer un llamado a salvación. Yo le invito a que todas las personas que están ahí en su casa y que no hayan tenido un encuentro con Jesús, hoy hagan esta oración maravillosa para que venga vida eterna y perdón de pecados. Cierra tus ojos y repite conmigo en voz alta. Padre Celestial, yo reconozco que he pecado y te pido perdón. Yo me arrepiento de todo el pasado y no lo vuelvo a hacer. Señor Jesucristo, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por todos mis problemas, por todas mis necesidades y que resucitaste al tercer día y estás a la diestra del Padre. Señor Jesucristo, yo te pido que entres a mi corazón en este momento. Yo te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy Jesucristo ya está en mi corazón y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, muchas felicidades por los que hicieron esta oración. Que Dios te bendiga mucho. Y mando un saludo a todos los pastores que me están viendo en otros países, pastores que me están viendo aquí en México. Dios les bendiga grandemente a todos los servidores y a todos los que están mirando este programa. Que Dios te bendiga grandemente. Y bueno, vamos a orar. ¿Qué le parece si oramos para que el Señor ponga en nuestro corazón hacer el bien? El mundo está teniendo cambios impresionantes. La tecnología está avanzando de una manera increíble. Y sabe una cosa, los valores están cambiando para mucha gente. Cosas que no son correctas ahora las están manejando como buenas. Cosas que a Dios no le agrada, está diciendo, no, esto no pasa nada. Es más, la Biblia es un estorbo para que podamos seguir adelante, viviendo libremente y haciendo cosas. Pero se llama libertinaje, no libre, no confundir. Y yo quiero hoy invitarle a que usted haga el bien, que usted viva la palabra de Dios, que usted diga, Señor, yo quiero vivir conforme a tu palabra, que mis hijos vivan conforme a tu palabra, que mi familia viva conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Por eso dice, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos.
porque es una lucha de fuerzas donde la palabra de Dios tiene que extenderse y el bien tiene que extenderse, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y entonces Dios le va a bendecir a usted y Dios le va a seguir usando de una manera sobrenatural. Y hoy quiero orar por usted para que el Señor lo use y que siempre hagamos el bien, hablemos cosas buenas, que el Señor bendiga nuestras vidas. Por eso dice aquí, no nos cansemos de hacer el bien. Que en su mente no diga, ay, estoy bien cansado de hacer el bien, ahora ya no voy a hacer más bien. No se canse de hacer el bien. En todo momento donde se encuentre, empezando por sus hijos, bendígalos. Empezando por sus padres, bendígalos. Sus vecinos, ore por ellos, bendígalos en el nombre de Jesús. Ore por México, ore por todos los países del mundo. Señor, bendecimos a todos los países del mundo. Bendiga a Israel, dígale, Señor, bendecimos al pueblo de Israel. Declaramos bendición en el nombre de Jesús. Hagamos el bien y Dios nos va a bendecir. ¿Está bien? Vamos a hacerlo. Cierre sus ojos y repita conmigo de todo corazón y dígale, Padre, yo quiero ser usado por ti. Yo quiero el día de hoy que tú pongas en mi corazón únicamente hacer el bien. Quita de mí toda actitud negativa, quita de mí todo lo malo. Ayúdame a dar un buen testimonio. Quiero hacer el bien. Tócame, Señor. En el nombre de Jesús, quita todo lo malo que hay en mí. Yo renuncio a toda maldad, renuncio a todo pensamiento de pecado, renuncio a todo lo que no es tuyo, en el nombre de Jesús. Aun si el Espíritu Santo está mostrando, dile de qué es lo malo que tienes que entregarle. Dile, Señor, te entrego esto que está en mí y tú me estás mostrando que esto no te agrada. Es importante que usted sepa lo que está mal en usted y entrégueselo al Señor. Dile, yo renuncio a esto en el nombre de Jesús y yo declaro que soy libre por la sangre de Cristo. Te entrego toda maldad, te entrego todo pensamiento negativo, te entrego toda actividad de pecado. Tómala, Señor. Yo renuncio a todo esto en el nombre de Jesús. Ya no más pecado, ya no más pensamientos malos. Te los entrego en el nombre de Jesús. Porque tu palabra, Señor, dice que somos hechura tuya, Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y por lo tanto, a partir de hoy, vamos a hacer buenas obras, Señor. Porque esto es lo que tú tienes planeado para tu pueblo y para este mundo. Úsanos, Señor. Dile ahí en tu lugar, úsame para hacer el bien, Señor. En el nombre de Jesús, permíteme ser usado por ti. Tócame, Señor. Dile al Espíritu Santo, toca mi corazón, lléname de tu presencia y permite que yo pueda a partir de hoy hacer el bien, hablar de ti, hablar de la palabra de Dios, hablar de Jesucristo que no está muerto, Él vive y Él viene a dar vida y viene en abundancia. Tenemos que hablar, dígale ahí al Señor, Señor, yo voy a cumplir con tu palabra de anunciar las virtudes de Jesucristo que nos movió de las tinieblas ahora a su luz admirable, al reino de los cielos. Voy a hablar de Jesús, voy a hablar del bien, voy a hacer cosas buenas, voy a dar buen testimonio. Úsame, Padre, úsame, tócame, en el nombre de Jesús. Y también te pido por mis hijos, que tú los toques también, que ellos hablen de las cosas buenas, Señor, de tu palabra, que hagan el bien. Bendice a todas las familias en el nombre de Jesús. Y gracias porque tú eres fiel, Señor. Y porque se va a cumplir esta promesa, se va a cumplir en nosotros, de no cansarnos en hacer el bien, porque somos hechura tuya, Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y declaramos en el nombre de Jesús que no nos vamos a cansar de hacer el bien. Hoy declaramos vida en nuestro hogar. Hoy declaramos bendición en nuestro hogar. Hoy declaramos protección en nuestro hogar. Hoy declaramos santidad en nuestro hogar. Hoy declaramos amor en nuestro hogar en el nombre de Jesús. Ya estamos sembrando el bien, estamos sembrando bendición. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, gracias porque tú eres bueno y porque tú, Señor, anhelas un mundo transformado. Y gracias, Señor, porque tu palabra es poder, tu palabra es vida. Y hoy declaramos
que vamos a hacer el bien, así como nuestro Maestro, así como Jesucristo vino a transformar al mundo. Vamos a vivir y vamos a obedecer y vamos a dar fruto conforme a nuestro Maestro, que es Jesucristo. Vamos a aprender de su ejemplo y vamos a cumplir esta palabra que dice en 1 de Juan 2:6: el que dice que permanece en él, que permanece en Jesucristo, debe andar como él anduvo. Y sí, Señor, recibimos esta palabra y vamos a andar como Jesucristo anduvo en esta tierra, y vamos a hacer el bien y vamos a bendecir a mucha gente y vamos a actuar correctamente en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues qué bendición poder aprender de la palabra de Dios y vivir lo que Dios nos pide hacer. Yo quiero invitarte a que hoy es un día del Señor, hoy es el día de reposo, porque es un día donde Dios nos pide estar en familia, un día donde Dios nos pide estar juntos, y yo te invito a que empecemos a hacer el bien. ¿Cómo? Dando amor. ¿Cómo? Enseñando la palabra, orando, sirviendo. Vamos a ser prácticos. Vamos a bendecir a nuestra familia. Dígales que les aman. Ahorita que acabemos el programa, acércate a cada uno de tus hijos. Dile: hijo, te amo. Pero vele a los ojos. No te imaginas el efecto espiritual que tú vas a tener con ellos. Agarra a tu otro hijo y dile: hijo, te amo. Dile por su nombre: te amo. Abraza a tu cónyuge. Dile: te amo. Vamos a sembrar bendición. No nos cansemos de hacer el bien. Hagamos cosas prácticas. Mire, levante el teléfono, su celular, y háblele al familiar que no le ha hablado y dígale: Dios te bendiga, ore por él, haga el bien. A esa persona que usted sabe que está sufriendo, háblele y dile: ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Ore por él, por ella, en el nombre de Jesús. Hagamos el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque los hombres de Dios que hicieron el bien transformaron al mundo. Usted pudo ver a Moisés, que obedeció a Dios. Al principio dijo: no, yo soy tartamudo, yo no quiero. Pero dijo: está bien, Señor. Y obedeció la palabra de Dios, y tuvo un montón de problemas con el faraón, que no quería hacer caso porque dice que endureció su corazón, y pasó muchas cosas, pero al final dio libertad al pueblo de Israel. Hizo el bien. José, lo venden sus hermanos, pero lo avientan a un pozo, lo avientan sus hermanos al pozo, lo venden como esclavo, lo acusan de una mentira, de querer abusar de una mujer, y lo meten a la cárcel, y finalmente él obedece y él sigue buscando a Dios, sigue haciendo el bien. En toda etapa él siempre hizo el bien, nunca cambió y dijo: pues ahora para que se les quite voy a hacer el mal y voy a aportar el mal y me voy a alejar de Dios. No, como no hay esto, yo voy a hacer las cosas. No, él siguió haciendo el bien, y finalmente de todo esto él dependió de Dios, y finalmente él permitió, él fue un instrumento de Dios para hacer el bien. ¿Cuál? Pues que no muriera de hambre el pueblo de Egipto. Y lo más interesante, que no muriera de hambre el pueblo de Israel, su familia. Hizo el bien porque obedeció a Dios. Y nos damos cuenta que Dios es bueno. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a hacer el bien. Vino a esta tierra a hablar de amor. Nuestro Señor Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, para que usted y yo no muramos, tuviéramos vida eterna y hiciéramos el bien. ¿Se da cuenta qué interesante? Por eso dice la palabra de Dios: no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque Dios tiene un propósito: bendecir al mundo. Y todo el que escuche, y el que me esté viendo en otros países y en todo el mundo, todo el que escuche la palabra de Dios, el que escuche la voz de Dios, va a recibir a Jesucristo en su corazón y va a tener vida eterna. Pero lo más hermoso es que vamos a cumplir con la gran comisión, y mucha gente va a aprender el amor, la justicia, el compromiso, el perdonar, para vida eterna. Y eso es hacer el bien. Yo te invito a que hoy, en una manera práctica, reúnase en familia, conviva, dele del amor que Dios le ha puesto en usted, sonría, abrace, conviva. No hablen de cosas que no edifican. Ay, ¿cuándo va a acabar todo esto? Y ya supiste que se murió fulano. Olvídese de esos malos
comentarios y hable vida, hable bendición y deje que el Señor le bendiga, le guarde y le use y que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Le parece bien? Ok, pues que Dios le bendiga muchísimo y yo le invito a que no se le olvide esto que Dios está hablando a su corazón. No nos cansemos de hacer el bien, porque Dios le va a bendecir más a usted, Dios le va a usar de una manera sobrenatural y el Espíritu Santo le va a ministrar, le va a bendecir, le va a llenar de su presencia para hacer más cosas todavía, porque Dios anhela personas como usted y como yo que hagamos el bien. Ok, pues que Dios le bendiga mucho y nos vemos el día de mañana en oración en familia. Nos vemos a las 10 de la noche también del día de mañana en sintonía con Dios. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Les amo y recuerde que no nos cansemos de hacer el bien. En el nombre de Jesús. Hasta luego.